El silencio de cemento en Brooklyn ha sepultado finalmente los ecos de las cadenas nacionales obligatorias. Hoy, el hombre que se creía un heraldo eterno de la revolución, Nicolás Maduro Moros, cumple sus primeras semanas sumergido en las entrañas del Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, un lugar que los mismos guardias han bautizado como el Purgatorio de Acero. La realidad ha golpeado al dictador con una violencia que ningún búnker en Fuerte Tiuna pudo prever. Según informes filtrados por fuentes internas del sistema penitenciario federal, Maduro ha pasado de la arrogancia desafiante a un estado de colapso psicológico total. El líder chavista, acostumbrado a los banquetes de lujo y a las esmeraldas de colección, ahora se enfrenta a una bandeja de plástico con arroz frío y embutidos de color incierto. Testigos dentro del penal aseguran que el exmandatario ha protagonizado episodios de furia incontrolable, lanzando su bandeja contra los muros de su celda de apenas 5 metros cuadrados, gritando que él sigue siendo el presidente constitucional y exigiendo la presencia de sus generales, quienes hoy, irónicamente, se reparten las migajas de su poder en Caracas o conspiran para no ser los siguientes en la lista de extracción de los Estados Unidos. La soledad es su única aliada en un entorno donde los guardias no hablan su idioma y donde el frío de Nueva York se filtra por las rendijas, recordándole que su inmunidad soberana no es más que un papel mojado en un tribunal de Manhattan. La Fiscalía de los Estados Unidos no solo lo procesa por narcoterrorismo, sino que ha comenzado a destapar una red de corrupción que supera los 150,000 millones de dólares, una fortuna amasada sobre el hambre de 30 millones de venezolanos y que hoy está bajo la lupa de los cazadores de activos del Departamento del Tesoro, mientras su defensa, liderada por abogados de élite, intenta buscar resquicios legales en los convenios de Ginebra, calificándolo como prisionero de guerra. La administración de Donald Trump ha sido tajante. No habrá indultos, no habrá clemencia, y el destino de Maduro es morir tras las rejas de una prisión federal. La caída del gigante de arcilla ha dejado un vacío que el chavismo intenta llenar con una purga interna sangrienta, mientras el mundo observa las imágenes captadas por drones de vigilancia que muestran al otrora hombre fuerte caminando con la cabeza agachada en un patio oscuro, vigilado por francotiradores que no conocen de ideologías bolivarianas. El mito de la invencibilidad se ha roto y lo que queda es un número de registro en el sistema judicial estadounidense. Un hombre que se declara decente ante un juez que ha visto caer a los peores criminales de la historia moderna. El infierno de Maduro no ha hecho más que comenzar y cada segundo que pasa en esa celda de Brooklyn es un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, ha llegado con el estruendo de los helicópteros Night Stalkers que lo arrancaron de su cama. La caída de la máscara del poder ha revelado una trama de corrupción que estremece los cimientos del sistema financiero global. Los informes de inteligencia financiera que ahora descansan sobre el escritorio del fiscal del Distrito Sur de Nueva York indican que Nicolás Maduro no solo saqueó las arcas públicas, sino que convirtió a Venezuela en su feudo personal, desviando una cifra astronómica que los analistas sitúan ahora en los 300,000 millones de dólares. Este tesoro de sangre oculto en una telaraña de empresas fantasma en paraísos fiscales desde las Seychelles hasta las Islas Vírgenes está siendo rastreado por un equipo de élite del Tesoro de los Estados Unidos. En el centro de detención de Brooklyn, la desesperación del reo ha escalado a niveles de locura clínica. Fuentes cercanas a la vigilancia del penal relatan que Maduro ha intentado en 3 ocasiones negociar su libertad a cambio de revelar la ubicación de depósitos de lingotes de oro ocultos en búnkeres subterráneos en el estado Bolívar, lingotes que llevan el sello del Banco Central de Venezuela, pero que fueron extraídos ilegalmente bajo la protección de grupos guerrilleros.
La magnitud del robo es tal que, según los expertos, el dictador poseía más liquidez personal que varias naciones europeas juntas. En sus ataques de ira dentro de la celda, se le ha escuchado gritar nombres de exministros y familiares, acusándolos de traición y de haberle robado su parte del botín. El ambiente es tan tenso que se ha ordenado una vigilancia de 24 horas con cámaras de alta definición para evitar que el prisionero atente contra su vida o sea silenciado por sicarios enviados por sus antiguos aliados que temen lo que pueda declarar ante el gran jurado. Mientras tanto, en Caracas, la economía se desploma aún más al quedar congeladas todas las cuentas vinculadas a la familia presidencial, revelando que incluso el suministro de alimentos básicos dependía de este sistema de lavado de dinero. La comunidad internacional observa con asombro cómo los detalles de los banquetes privados, donde se servían vinos de $5,000 y cortes de carne bañados en oro, contrastan con las imágenes del Maduro actual, un hombre que hoy se desmorona físicamente, con la piel amarillenta por la falta de sol y el cabello descuidado, rogando por una llamada telefónica que nunca llega. Las pruebas presentadas incluyen grabaciones de audio donde se le escucha ordenar el envío de toneladas de cocaína hacia las costas de Florida, utilizando aviones militares de la Fuerza Armada Nacional. Ya no se trata solo de un juicio político, es el desmantelamiento de la corporación criminal más grande que haya operado en el hemisferio occidental, y el jefe de esa corporación está ahora reducido a un hombre que llora en la oscuridad de su celda, golpeando la puerta de hierro hasta que sus manos sangran, clamando por un perdón que el pueblo venezolano no está dispuesto a concederle. La Fiscalía ha rechazado cualquier acuerdo de inmunidad, asegurando que la única sentencia aceptable para un criminal de este calibre es la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en una prisión de máxima seguridad en Colorado, el destino final donde las sombras de sus víctimas lo perseguirán por siempre. La atmósfera en el ala de máxima seguridad del centro de detención de Brooklyn se ha vuelto irrespirable. Los informes de inteligencia penal indican que Nicolás Maduro ha cruzado la línea de la cordura, sumido en una paranoia destructiva. Según testimonios de custodios que han solicitado el anonimato, el dictador pasa las noches en vela, recorriendo los 4 pasos de su celda, mientras susurra nombres de generales y colaboradores, convencido de que micrófonos ocultos en las paredes están transmitiendo sus lamentos directamente a la Casa Blanca. El nivel de agresividad ha escalado a tal punto que Maduro ha intentado desmantelar el mobiliario de su celda, golpeando repetidamente el retrete de acero inoxidable, mientras grita consignas revolucionarias que se pierden en los pasillos vacíos. La administración del penal ha tenido que aplicar protocolos de sujeción física en 2 ocasiones, tras un brote de furia donde el reo intentó agredir a un enfermero, alegando que la comida estaba siendo envenenada con agentes químicos diseñados por la Agencia Central de Inteligencia. Mientras el hombre se desmorona en Nueva York, las investigaciones financieras han revelado un dato escalofriante que redefine la historia de la corrupción mundial. El saqueo no se limitó a $300,000 millones, sino que nuevas auditorías forenses sobre el sistema de criptomonedas estatal y las cuentas de la estatal petrolera indican que la cifra real del desfalco podría rondar los $500,000 millones. Este capital, suficiente para reconstruir el continente entero, fue utilizado para financiar una red de espionaje global y comprar lealtades en organismos internacionales. Los analistas geopolíticos señalan que Maduro no era solo un gobernante, sino el gerente de un consorcio criminal transnacional que operaba con la precisión de un banco suizo, pero con la violencia de un cartel de la droga. La presión es total. El Departamento de Justicia ha presentado ante el juez pruebas documentales que vinculan directamente a Maduro con la supervisión de pistas de aterrizaje clandestinas en el Amazonas, donde se cargaban
toneladas de estupefacientes bajo la mirada cómplice de la Guardia Nacional Bolivariana. El impacto emocional en el prisionero es evidente. Se dice que ha perdido más de 15 kilos y que sus manos no dejan de temblar, un signo claro de la abstinencia de poder y del miedo cerval a una condena que lo borre de la faz de la tierra. Ya no queda rastro del orador que gesticulaba con soberbia en las pantallas de televisión. Hoy solo queda un anciano prematuro que se refugia en un rincón de su celda, cubriéndose los oídos para no escuchar el ruido de la ciudad que tanto despreció y que ahora lo tiene enjaulado. Los expertos en psicología criminal sugieren que Maduro está experimentando un colapso de identidad al darse cuenta de que sus supuestos aliados en Moscú y Pekín han guardado un silencio sepulcral, dejándolo a su suerte como una pieza de sacrificio en el tablero de la alta política mundial. La soledad de Brooklyn es su verdadera sentencia, un vacío absoluto donde sus gritos de patria o muerte solo reciben como respuesta el eco metálico de una puerta de seguridad cerrándose para siempre. La fiscalía se prepara para presentar a testigos protegidos, exmiembros de su círculo íntimo que están dispuestos a relatar cómo el dictador celebraba con champaña mientras los informes de desnutrición infantil llegaban a su despacho. El juicio del siglo no ha hecho más que apretar la soga, y el mundo es testigo de cómo la impunidad se disuelve en el ácido de la justicia estadounidense. El video que ha puesto a temblar los cimientos de Miraflores no es una ejecución ni una confesión forzada, sino algo mucho más devastador para la mística revolucionaria, la imagen de la derrota absoluta y la humillación física. Las cámaras de seguridad de alta resolución del complejo de Brooklyn captaron lo que hoy se conoce en los pasillos de Washington como el video del colapso, una pieza audiovisual de 13 minutos donde se observa a un Nicolás Maduro completamente quebrado, de rodillas en el suelo de su celda, suplicando a un guardia que apenas lo mira por una dosis de los medicamentos ansiolíticos que solía importar de clínicas exclusivas en Suiza. En este material, que el chavismo ha intentado borrar de la red mediante ciberataques masivos ejecutados desde granjas de bots en San Petersburgo, el hombre que se hacía llamar el conductor de victorias aparece balbuceando nombres de forma errática, entregando coordenadas de depósitos secretos de divisas y señalando con un dedo tembloroso a sus propios hijos y a los hijos de la cúpula militar como los verdaderos cerebros detrás del saqueo de más de 600,000 millones de dólares. La cifra, que supera cualquier estimación previa de los organismos internacionales, incluye no solo dinero en efectivo, sino una flota de 700 aviones privados y propiedades de lujo en islas privadas que ni siquiera aparecen en los mapas comerciales convencionales. La reacción en Caracas ante la filtración de estos fragmentos ha sido un sismo político de magnitudes catastróficas que ha paralizado el funcionamiento del Estado. Mientras el video circula de forma clandestina a través de redes cifradas y teléfonos móviles en los barrios más pobres, los generales que antes juraban lealtad eterna ahora se apresuran a quemar archivos comprometedores y a transferir lo que queda de sus fortunas a criptomonedas imposibles de rastrear por el sistema SWIFT. La inteligencia estadounidense ha detectado movimientos de tropas inusuales cerca de las fronteras occidentales, no para defender el territorio nacional, sino como preparativos logísticos para una huida masiva ante el temor de que Maduro revele los códigos de acceso a las cuentas compartidas en bancos de Medio Oriente y el sudeste asiático. El impacto del video ha sido tan profundo que, en un arrebato de locura extrema dentro de su reclusión, Maduro fue captado por los sensores de movimiento, intentando morder los barrotes de acero de su celda mientras profería insultos desgarradores contra sus aliados internacionales, acusándolos de haberlo vendido por un par de contratos petroleros de bajo costo
Los analistas de seguridad nacional y expertos en guerra psicológica advierten que este es el fin definitivo de la era del miedo en Venezuela. La imagen del dictador llorando desconsoladamente mientras abraza una almohada de algodón barato ha destruido para siempre el mito del hombre fuerte e inalcanzable. En los mercados internacionales, los bonos venezolanos han reaccionado con una volatilidad sin precedentes, mientras los cazadores de recompensas y las agencias federales aceleran las órdenes de captura contra los herederos del régimen, basándose en la información detallada que Maduro ha empezado a soltar con tal de evitar la temida transferencia a una prisión subterránea de máxima seguridad. El nivel de traición es tan profundo que el dictador ha ofrecido revelar la ubicación exacta de las minas de oro ilegales que financian a grupos terroristas extranjeros a cambio de que su celda tenga luz natural por tan solo 1 hora al día. Esta es la radiografía de un hombre que, tras haber tenido el destino de 30 millones de personas en sus manos, hoy no es capaz de controlar sus impulsos más básicos ante el terror que le produce la sola mención de la palabra justicia. La guerra interna en el Palacio de Miraflores es ahora total, con facciones enfrentadas que se acusan mutuamente de haber filtrado el video para acelerar una transición que parece inevitable, mientras la sombra de un juicio histórico se proyecta sobre todos aquellos que alguna vez compartieron la mesa con el prisionero de Brooklyn. La parálisis que consume al centro de detención de Brooklyn ha dado paso a un fenómeno sin precedentes en la historia penal de los Estados Unidos: el efecto delación total. Nicolás Maduro, en un estado de desvarío que los psiquiatras forenses describen como un quiebre narcisista irreversible, ha comenzado a entregar nombres y rutas de una red de contrabando de uranio que conecta los yacimientos del sur de Venezuela con regímenes hostiles en el Medio Oriente. Según filtraciones de alto nivel, el dictador no solo confirma el saqueo de los 800.000 millones de dólares, sino que ha revelado la existencia de una flota de submarinos de carga modificados, ocultos en bases secretas del Caribe, utilizados para mover toneladas de oro puro hacia puertos internacionales, evadiendo los radares de la OTAN. Esta confesión ha desatado una cacería humana global coordinada por la Interpol y el Comando Sur, mientras en su celda Maduro sufre alucinaciones constantes, asegurando ver el espíritu de Hugo Chávez recriminándole su cobardía desde los rincones oscuros de la habitación. El hombre que una vez ordenó la represión sangrienta de miles de jóvenes, ahora se encoge de miedo ante el sonido de un avión que despega desde un aeropuerto cercano, convencido de que es un misil enviado por sus antiguos socios para silenciarlo definitivamente. La fiscalía ha documentado cómo Maduro, en un intento desesperado por negociar una reducción de su pena, ha ofrecido las claves de encriptación de las billeteras digitales de la inteligencia cubana, exponiendo a miles de agentes infiltrados en todo el continente americano. El drama humano dentro de la prisión es dantesco. Fuentes internas afirman que el exmandatario ha perdido la noción del tiempo y se niega a ducharse, alegando que el agua del penal es un suero de la verdad diseñado para extraerle los secretos de su alianza con grupos extremistas asiáticos. Su comportamiento es tan errático que ha empezado a escribir con su propia sangre en las paredes de la celda, trazando mapas incomprensibles de supuestos tesoros enterrados en los llanos venezolanos, una fortuna que él cifra ahora en $1 billón acumulados durante más de una década de cleptocracia absoluta. El mundo financiero contiene el aliento mientras las revelaciones de Maduro provocan la caída de bancos en Europa y Asia que servían como lavanderías para el capital del régimen. Mientras tanto, el equipo legal del dictador ha renunciado en masa, alegando que es imposible defender a un cliente que se confiesa culpable de crímenes de lesa humanidad cada vez que abre la boca para pedir un vaso de agua. La soledad de Maduro es ahora un abismo negro
un castigo poético para quien aisló a toda una nación del mundo moderno. Ya no hay marchas a su favor, ni canciones revolucionarias, ni generales que le cuadren el saludo. Solo queda el chirrido de la bandeja de metal deslizándose por debajo de la puerta y la mirada fría de una cámara que registra cada uno de sus sollozos, convirtiendo su caída en el documental más crudo y vergonzoso de la tiranía moderna. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con el frío acero de una condena que no tiene precedentes en la historia del derecho internacional. Las autoridades federales han confirmado que, tras las revelaciones explosivas obtenidas en los interrogatorios, la fortuna total incautada y rastreada al clan Maduro ha alcanzado la cifra mítica de 1.500 millones de dólares, un volumen de capital que supera el Producto Interno Bruto de la mayoría de las naciones desarrolladas. En Brooklyn, el hombre que una vez se burló de las sanciones internacionales, hoy es un despojo humano que ha perdido el control de sus facultades más elementales. Según los últimos reportes médicos filtrados, Maduro ha entrado en una fase de mutismo selectivo, interrumpido únicamente por ataques de pánico nocturnos, donde asegura que los muros de su celda se están cerrando para aplastarlo. La justicia estadounidense, en un movimiento de firmeza absoluta, ha denegado cualquier posibilidad de arresto domiciliario o transferencia a una unidad hospitalaria, manteniendo al dictador en un confinamiento solitario perpetuo. Se ha informado que, en un último arranque de desesperación, Maduro intentó negociar su traslado a una prisión en Rusia, ofreciendo entregar las coordenadas de los misiles de largo alcance que el régimen ocultó en silos subterráneos bajo escuelas y hospitales en Caracas. Sin embargo, la respuesta del Departamento de Estado fue un silencio demoledor. Mientras tanto, en Venezuela, el pueblo observa con una mezcla de júbilo y horror las pruebas que emergen desde el Tribunal de Manhattan. Fotografías de bóvedas repletas de diamantes de sangre y documentos que prueban cómo el dictador vendió la soberanía del país a carteles transnacionales por una comisión personal. El colapso es total. Los antiguos aliados de Maduro en el hemisferio ahora compiten por ser los primeros en entregar pruebas en su contra para salvar sus propias pieles. En su celda, el silencio es interrumpido solo por el sonido de las cadenas que ahora son sus únicas compañeras. Ya no hay más programas de televisión, ya no hay más bailes frente a las cámaras mientras el pueblo sufría, solo queda la realidad desnuda de un hombre que descubrió de la peor manera que el poder absoluto siempre termina en una soledad absoluta. La Fiscalía ha anunciado que el juicio formal concluirá con una sentencia de cadena perpetua múltiple, asegurando que Nicolás Maduro jamás volverá a ver la luz del sol fuera de los muros de una prisión de máxima seguridad. El capítulo más oscuro de la historia venezolana está llegando a su fin, dejando como lección que ningún tirano es lo suficientemente fuerte para escapar de la balanza de la justicia cuando ésta se decide actuar con todo el peso de la ley. El infierno de Brooklyn es ahora su hogar eterno, y el video de su caída servirá como una advertencia para todos aquellos que crean que pueden pisotear la dignidad humana sin pagar el precio más alto. La revolución ha muerto en una celda de 5 metros cuadrados, y con ella, el hombre que pretendió ser Dios y terminó siendo un número de registro en el archivo de los criminales más peligrosos del mundo.